¿Estarías de acuerdo con la pena de muerte en tu país? Los 5 mayores ejecutores: China, Irán, Pakistán, Arabia, Estados Unidos. Ninguno de estos países han logrado disuadir, ni mucho menos disminuir la tasa de crímenes. En algunos casos solo han conseguido incrementarla. Existen razones por las que no se debe permitir la pena de muerte en un país. Para ello debemos desmentir algunos mitos. Mito 1. La pena de muerte servirá para disuadir a los violadores y asesinos. Realidad. Las autoridades de la lucha contra el crimen afirman que tras la ejecución de uno de sus miembros, este es asumido como mártir, por lo que también se incrementan las represalias, continuando el ciclo de violencia. Mito 2. Las personas ejecutadas eran culpables. Realidad. En todo el mundo, cientos de presos son ejecutados tras juicios injustos, consecuencia de confesiones obtenidas bajo tortura, presión, denegación de un abogado y una indebida representación legal. Mito 3. En el Perú no se cometerán estos errores. Realidad. De aprobarse la pena de muerte en el Perú, esta también podría ser utilizada con fines personales, por falsos demandantes motivados por razones de venganzas personales. Quienes tengan ciertos cargos públicos o poder económico harían uso de sus influencias para corromper a las autoridades, incluyendo jueces, para emitir sentencias de ejecución contra otros, ya sea por disputa de bienes, discusiones de pareja, rencillas, venganzas personales, con una acusación inventada. Posteriormente se extendería a otros casos menores, a favor de intereses de grupos de poder o grupos de extrema ideología, como el aborto. Por esta razón, los derechos humanos te protegen a ti frente a estos errores y abusos de tus derechos. Veamos algunos casos de personas inocentes ejecutadas por error. George Stinney Jr., 14 años, fue acusado de matar a 2 niñas. No contó con un abogado ni testigos. Su juicio duró 10 minutos y fue ejecutado. 70 años después, la justicia lo declaró inocente. Cameron Willingham fue acusado de matar a sus hijas y quemar su casa mientras dormía. Fue el único que logró salvarse, pero la policía lo acusó de asesinato, pese a que se declaraba inocente, y fue ejecutado. Pero la ciencia acabó revelando su inocencia. Fue un incendio casual. John Ray Connor fue acusado de asesinato de una empleada de una tienda durante un atraco. Varios testigos lo señalaron como el asesino. Fue ejecutado por inyección letal, tras descubrirse su inocencia, ya que era un discapacitado. La Unión Europea se implicó en el asunto enviando una carta al gobernador Rick Perry pidiéndole perdón. Connor se convirtió en la víctima tejana número 400. Lena Blaker se la acusó de asesinato de su jefe. Los jueces no vieron que en realidad actuó en defensa propia, pues su jefe la había encerrado y amenazado con una pistola. Ambos forcejearon y dio un disparo desesperado que salvó su vida. Sin embargo, el Estado le negó el indulto por homicidio involuntario y la ejecutaron en la silla eléctrica. Ahora veamos algunos casos de personas inocentes enviadas a la cárcel por falsos demandantes de violación. Silvia Reina acusó a su expareja, el taxista Luis Pastor, por violación. Posteriormente se retractó y dijo: "Lo hice por despecho". John El Bueno Ponce fue acusado por Elba Nazario en el año 2001 de haberla violado. 13 años después se arrepiente y asegura que es inocente. Su padre la obligó a acusarlo de haber abusado de ella, porque tenía una profunda enemistad debido a un lío de tierras. John Elmer Mamani fue denunciado por su enamorada de haberla violado. Sin embargo, los exámenes que se le realizó a la menor se comprobó que no hubo ninguna violación y fue liberado, pero su imagen quedó dañada. Rodrigo Saavedra pasó 4 años en la cárcel tras haber sido acusado de violar a su propia hija en el 2011. Recuperó su libertad luego de que ella confesara que todo había sido una mentira y que fue manipulada por su madre para calumniarlo. En
todo el mundo existen más casos de falsas acusaciones por violación, por el cual muchos inocentes han ido a la cárcel. Muchas de estas falsas víctimas son exparejas o cónyuges quienes mienten por venganza con ayuda de un cómplice, porque existe la violencia femenina. Sin embargo, los profesionales en medicina legal en algunos países sostienen que 2 de cada 3 denuncias por violación son falsas. En el 2018, de 144 denuncias, solo 44 eran ciertas. Durante el gobierno de Velasco se aplicó la pena de muerte en el Perú, sin embargo se cometieron errores ejecutando inocentes. El caso más famoso fue el de Jorge Villanueva Torres, el monstruo de Armendáriz, a quien se le condenó por supuesta violación y asesinato de un niño de 3 años. Las investigaciones no encontraron evidencia de violación ni asesinato, sino de atropello, y el falso testimonio de un turronero y la presión de la sociedad que exigía justicia. Por estas razones, en muchos países se fue aboliendo la pena de muerte de manera gradual, porque se cometieron excesos, porque no sirve para disuadir a los criminales, porque no ha logrado reducir los crímenes, porque no garantiza la seguridad de las personas ante una falsa denuncia. Hoy en día muchos políticos y candidatos, sabiendo acerca de lo inconveniente que resulta aplicar la pena de muerte, utilizan esto como tema para captar la simpatía de la población con fines proselitistas o ideológicos. Por esta razón, la pena de muerte no traerá justicia ni cambio alguno, solo para satisfacer deseos personales de venganza.